Estamos leyendo el libro de El Ser Consciente de Joana de Ángeles, de Divaldo Pereira Franco. Y estamos ahorita en el capítulo donde nos narra el hombre psicológico maduro. La madurez libera porque despedaza los códigos de la hipocresía y de las circunstancias que permiten el desarrollo del egoísmo, de la vanidad, de la autocracia. Esa realización moral es dinámica y entusiasta porque amplía las posibilidades del crecimiento ético, estético y espiritual del ser. Dos sentidos morales surgen en el contexto de la madurez, de la maduración. El convencional, que es el aceptado, oportunista y a veces amoral o inmoral, impuesto por las conveniencias de cada época, civilización y cultura, y el verdadero, que supera los límites ocasionales y que se mantiene legítimo en todas las épocas, como aquel que está instituido en el Decálogo y en el Sermón de la Montaña. Para la autorrealización del ser y de la sociedad en general, es indispensable la conquista de la verdadera madurez moral. Vencida esta etapa, la madurez social surge naturalmente porque cuando se aprende a conocer y se trabaja a sí mismo, el hombre psicológico se torna armónico en el grupo, aglutina, es comprensivo, líder natural y proporciona bienestar en su entorno y alegría de vivir. La madurez psicológica es un imperativo que surge naturalmente o que se establece como necesidad del mismo proceso de la evolución. El ser inmaduro, ambicioso, apasionado, se frustra, se irrita siempre, mata y se mata, porque el significado de su vida es el ego perturbador y finito, es un círculo vicioso estrecho y sin metas. La superación del estado egocéntrico para convertirse en un ser socialmente útil se caracteriza por la ruptura con el círculo familiar de la infancia que lo abre a la comunidad, la gran escuela de la vida. El individuo no puede vivir sin relacionarse porque, de lo contrario, se alienta. Su desarrollo deriva de los contactos con la naturaleza y con los individuos, de sus interrelaciones personales, de la renuncia a la libertad interior con el fin de sentirse pleno en el grupo. Con el conflicto incrustado en el comportamiento personal, es imposible la relación social. Es necesario que se realicen encuentros y experiencias de grupos para generar la adaptación y la convivencia saludable con otras personas. Quien logra su conciencia individual supera la violencia, el separatismo afectuoso y racional, integra el grupo social al cual promueve y se desarrolla cada vez más, rico en comprensión, fraternidad, amor y paz. El hombre psicológicamente maduro vive la amplitud infinita de las aspiraciones de lo bueno, lo bello, lo verdadero, desprovisto de egoísmo, alcanza el self y se torna en un hombre integral, ideal, que marcha rumbo al infinito. Finaliza acá el capítulo, el hombre psicológico madura. No sé si desea hacer algún comentario, Carlos. ¿Me escucha, Edgar? Buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches. Mientras tiene su audio, yo quería comentar acá y nos está comentando el hombre psicológico maduro, en donde es importante nosotros madurar mentalmente y físicamente, o sea que ambas se interrelacionen y se interconecten. Muchas veces nosotros podemos madurar físicamente, pero no mentalmente. Entonces, por eso vemos que en algunas oportunidades en nuestro propio hogar, o quizás nosotros también, están físicamente ya hemos madurado, pero mentalmente, psicológicamente aún no. Entonces acá es donde nos comenta la importancia de quitar los egos, quitar el querer nosotros como imponer, como que sea nuestra voluntad, y ese no es el caso. La intención es que podamos nosotros aprender
que podamos nosotros entendernos los unos a los otros, y el objetivo es la madurez, y lograr la madurez, estructurar la madurez, dice acá, individual, según Young. Entonces, todos estos elementos que nos está comentando nuestra querida Joana de Ángeles es para que nosotros recapacitemos, meditemos, y por supuesto que esto nos va a servir para que nosotros evolucionemos, porque nosotros nos encontramos en esta existencia, en esta experiencia material, para que nosotros podamos superarnos, para que podamos nosotros ir aprendiendo cada vez más y más, y conforme nosotros vamos aprendiendo, lo pongamos en práctica, porque es sumamente importante. La adquisición del conocimiento nos ayuda mucho, pero la práctica nos da a conocer cuánto nosotros podemos avanzar, cuánto nosotros quizás nos estancamos en ciertos puntos, pero nos está obligando, nos están empujando a seguir avanzando, a seguir aprendiendo, porque el conocimiento nos indica que nosotros, como adquirimos el conocimiento, tenemos que llevarlo a la práctica. Solamente. Bueno, vamos a continuar con la lectura. Dice en el título, modelos y paradigmas. El proceso de la evolución antropológico, sociológico, psicológico de la humanidad ha impuesto a lo largo del tiempo necesarias nuevas lecturas y revisiones de variados paradigmas que no condicen con los descubrimientos del pensamiento y con la natural aceptación cultural de procesos renovadores estructurados en la experiencia humana frente a los conceptos tradicionales. En el área psicológica, por ejemplo, la rigidez de los postulados ancestrales está sufriendo fisuras estructurales ante la voluminosa contribución de las filosofías orientales ahora reveladas al occidente. Al mismo tiempo que las conquistas relevantes de la parapsicología, de la psicotrónica, de la psicobiofísica, de la física cuántica, de la biología molecular, están confirmando los paradigmas del espiritismo, con lo cual se amplía el campo de la realidad humana, antes de la cuna y después del sepulcro, y se modifica la concepción de los estados alterados de conciencia que dejaron de ser patológicos porque se ha confirmado que son de naturaleza paranormal. Como consecuencia, el estudio y la observación imparciales de los fenómenos anímicos y mediúmicos no se someten más a los estrechos modelos de la psicología tradicional, sino que se torna urgente la adopción del comportamiento transpersonal, teniendo en cuenta que éste abarca todo lo referente al hombre integral. Creada por la necesidad de actualizar con urgencia los nuevos y complejos paradigmas, gracias a la devoción de hombres y mujeres notables que profundizaron en la vida parafísica las ondas de la investigación psicológica, la cuarta fuerza puede contribuir para efectuar una interpretación más coherente y racional del ser pensante sin descartar la posibilidad de que la conciencia preceda a la concepción fetal y sobreviva a la anoxia cerebral. Desdeñadas y marginadas anteriormente por un contundente preconcepto, las manifestaciones paranormales dejaron de ser epifenómenos del sistema nervioso para convertirse en expresiones de la realidad en niveles más profundos de la conciencia humana. La aparición de la psicología transpersonal se produjo en un grave momento del desaliño comportamental de las nuevas generaciones de los años 60 de este siglo, y porque se tornó evidente la necesidad del desarrollo de la psicología humanista, que surgió en esa ocasión mediante la ampliación de sus conceptos y la aceptación de nuevos paradigmas, como sucedió en la década inmediata, acorde con lo que previera Maslow. De este modo, la psicología transpersonal tiene como meta acrecentar su área de investigación teniendo en cuenta las experiencias del ser, en el laboratorio y en el comportamiento humano, vinculadas a las necesidades del equilibrio de la salud fisiopsíquica y de la satisfacción que trae plenitud. Como resultado se estructura en las conquistas de la ciencia contemporánea, unidas a las contribuciones vivenciales de la experiencia oriental, desarrollando las posibilidades adormecidas del individuo, su incesante venir a ser. Su propuesta objetiva es formar parte
integrante de las variadas disciplinas del comportamiento que contribuyen al logro de la salud mental. Hoy es imposible descartar los hechos consecuentes de los estados alterados de conciencia, importantes para el equilibrio fisiológico y el bienestar psicológico de los individuos. De esta forma, el ser trascendental deja el estadio de paranoide y asume la paranormalidad indispensable para lograr la armonía de su comportamiento con su realización psicológica. Las experiencias terapéuticas de muchos analistas transpersonales demuestran que sus pacientes trascienden los niveles normales de conciencia cuando son estimulados con drogas, químicas, autosugestión, yoga, hiperventilación, inducción hipnótica, concentración, meditación, oración, interferencias mediúmnicas. En esos estados se amplía la percepción de sus sentidos, la lucidez, el conocimiento del pasado y del futuro como expresiones esenciales de la naturaleza humana, después de las cuales hay un retorno de la salud cuando se encuentra en psicoterapia, del bienestar de la relación interpersonal. De ese modo, el ser humano deja de estar fragmentado para tornarse completo. Todos los modelos y paradigmas pueden ser revisados, confirmados o modificados. Los antiguos modelos psicológicos, por estrechez de visión, no abarcan las actuales conquistas que proporcionan una comprensión más amplia de la personalidad humana, del inconsciente, del yo profundo. Sin embargo, una extensa documentación experimental permitió el surgimiento del modelo transpersonal y de sus actuales paradigmas. El psicoanálisis, por ejemplo, tiene una concepción específica en torno de la determinación de la conducta que entra en conflicto con la naturaleza, de la modificación del comportamiento. El psicoanalista enfatiza que las fuerzas intrapsíquicas son fundamentales, predominantes, responsables del comportamiento. Antes, los comportamentalistas ya habían establecido que las condiciones ambientales eran indisociables de la conducta. De ese modo, surge el interrogante de la motivación que determina el comportamiento, sea la libido, motivación freudiana, el deseo de superioridad como superación de los instintos agresivos, motivación de Adler, o impositivo ambiental, motivación comportamental. El ser es conducido al éxito en sus búsquedas y no puede huir de una u otra de esas condiciones. Antes de esa ampliación de la visión transpersonal, todas las experiencias místicas eran tenidas como neurosis narcisista y la conquista de la iluminación era considerada como una automática regresión a estadios intrauterinos. En esos conflictos de modelos y de propuestas era inevitable la disputa en torno del cual sería el verdadero para desdeñar los demás. El estudio transpersonal no pretende ser único, sino que amplía los conceptos existentes, respeta su validez, busca desarrollar y aumentar las dimensiones de la naturaleza humana y su realidad intrínseca. Su potencialidad es imprevisible. El ser espiritual es inmensurable en su estructura profunda que le cabe desarrollar durante el transcurso de las sucesivas reencarnaciones. Al unir tecnología de observación, experiencia y ejercitación paranormal, se desarrollan sus recursos latentes en la marcha hacia el infinito. El nuevo modelo y paradigma transpersonal, por tanto, se estructura en la sabiduría del Oriente y en las modernas experiencias de Occidente, oponiendo al hombre al ser interior, espíritu, perispíritu y materia, de conformidad con la propuesta cartesiana, a pesar de la nomenclatura diferente que ha sido adoptada por los psicólogos y terapeutas transpersonales. Bueno, aquí finalizamos esta lectura y que nos manifiesta de los modelos y paradigmas. No sé si quiere hacer algún comentario, Carlos. Ya no me escucha. Estamos acá tomando en consideración el siguiente tema que nos están brindando acá nuestros amigos a través de la lectura del libro El Ser Consciente, dictado por el espíritu de Johanna de Angelis
hacia el medium de Divaldo Pereira Franco de Brasil. Dice el título La nueva estructura del ser humano, en la página 34. A medida que la psicología va ahondando la sonda de la investigación en los cimientos psíquicos del ser, intentando comprender las alteraciones de la conciencia, se acrecientan más las perspectivas del conocimiento, para que la existencia humana sea más digna de ser vivida. El súbito cambio de conceptos cartesiano-newtonianos con respecto al tiempo y al espacio, gracias a los admirables descubrimientos de la física cuántica, ante los nobles intentos victoriosos de las neurociencias y de la biología molecular, debido al profundo estudio del cerebro por medio de la holografía, frente al análisis cuidadoso de los estados alterados de conciencia por medio de la hipnosis, de la aplicación de drogas psicodélicas, de la meditación, permitió una mejor visión del ser humano y su grandiosa definición. Bien. Vamos a hacer acá una pausa y no se preocupe, Carlos, debe haber alguna falla en cuanto al internet quizás. Ok, y qué bueno que sí me escucha, entonces vamos a continuar acá con la lectura. Gracias por los avisos en el mensaje. Dice, estudios perfeccionados de los hemisferios cerebrales llegaron a la conclusión de que el izquierdo es el responsable de la razón y de la lógica, de las funciones verbales, de la globalización, mientras que el derecho se encarga del comportamiento místico, inductivo, intuitivo, de la orientación espacial. En consecuencia, se estableció que en los occidentales el hemisferio izquierdo es más desarrollado que el derecho, que es el más usado por los orientales y por eso mismo tienen más amplios recursos. Por otro lado, gracias a los estudios y observaciones de algunos neuropsiquiatras, se constató que todo el cerebro es el detector de la memoria que necesita ser más investigado para que se pueda comprender mejor los múltiples fenómenos paranormales de los cuales es instrumento, ya sea en forma inconsciente o en otras ocasiones, mediante inducciones, concentraciones y contribuciones conscientes. La psicología transpersonal y la parapsicología, al unirse para interpretar los estados de conciencia alterada y al eliminar la absurda y tradicional explicación de que son fenómenos patológicos, se aproximan a una realidad del espíritu que es indisociable de todo acontecimiento físico y psíquico. Toda la escala de fenómenos parapsicológicos que comprenden el orden psi-gamma, clarividencia, telepatía, y retrocognición, escritura automática o psi-kappa, transporte, ectoplasmía, desmaterialización, bicorporiedad, conduce a la seguridad de que existe un agente racional y lúcido. El espíritu causa todas esas manifestaciones, se encuentra encarnado o no. En razón de eso, el ser organicista cede lugar al individuo psi o espiritual, quien posee percepciones extrasensoriales y facultades mediúmnicas que son sus instrumentos de trabajo y de progreso a través de las continuadas experiencias en el surco de las reencarnaciones. El espíritu es la base de la psicología transpersonal, conforme lo demuestra la ciencia espírita en innumerables experiencias mediúmnicas. Ese nuevo modo de comprender el tema explica los desórdenes comportamentales, las diferencias del coeficiente intelectual, los variados estados patológicos y enriquece al mismo tiempo a las psicoterapias con un cúmulo de informaciones libertadoras extraídas del estudio de las obsesiones, de las reencarnaciones y de los trastornos mediúmnicos. De ese modo, el ser humano supera la condición reduccionista a que fue sometido por algunos psicólogos y amplía la dualidad cuerpo-espíritu para presentarse en una estructura completa que abarca todos los acontecimientos que le suceden. Para organizar el cuerpo somático, el espíritu utiliza los equipos del perispíritu y el individuo se convierte en un ser trino, en el cual la muerte física diluye la forma sin aniquilar su realidad y transfiere a través del cuerpo intermediario al espíritu que es sede de la vida, las conquistas y perjuicios que programarán sus futuros renacimientos. La unicidad de la existencia corporal no corresponde a la realidad frente a las diferencias morales, culturales, sociales, psicológicas y orgánicas que caracterizan a las criaturas humanas que se encuentran en los más diferentes niveles de la vida.
La reencarnación, por el contrario, posibilita la comprensión de los fenómenos evolutivos porque favorece a todos los seres con las mismas posibilidades de crecimiento desde la monera. El pie de página dice monera, designación dada a los organismos más sencillos constituidos por una célula sin núcleos. Nota del traductor. Al arcángel, permitiéndoles vivenciar las mismas oportunidades y adquirir sabiduría, conquista del conocimiento y del amor, que culmina en su plenitud. Reconocida la nueva estructura del ser humano, espíritu, perispíritu y materia, psicología puede introducirse mejor en los arcanos del inconsciente que posee todo el conocimiento del tiempo, pasado, presente y futuro, así como la dimensión del espacio, el infinito, en lo finito. Teniendo como sede el espíritu, conforme asevera el enfoque espírita, la ley de Dios está escrita en la conciencia. En pie de página. Pregunta 621 del libro de los espíritus de Allan Kardec, nota del autor espiritual. ¿Qué es la detentora de la realidad que poco a poco se revela de acuerdo con la evolución del ser en su proceso de lapidación de valores y el despertar de las leyes que duermen latentes en ella? En las bases del inconsciente se encuentran todas esas bendiciones que lentamente afloran a la conciencia, se transforman en patrimonio de lucidez y permiten que el ser comprenda que no todo cuanto puede hacer debe hacerlo, de la misma forma que no todo cuanto debe puede hacerlo. Esto le permite lograr la sabiduría de hacer solo lo que debe y puede, hacer como un miembro consciente que actúa de acuerdo con la armonía cósmica. Ese es el gran desafío para la psicología profunda, avanzar cada día más en la interpretación del ser humano sin detenerse en modelos estáticos, tradicionales y estar atenta a las informaciones de las demás ciencias y del espiritismo, asumiendo así una posición abierta y holística. Esto es del título La nueva estructura del ser humano. Me parece muy interesante acá lo que nos están indicando a través de esta lectura nuestra hermana Joana de Ángeles, porque en un principio nos da a conocer que, vamos a leer acá, dicen Carlos, un científico mexicano que realizó estudios respecto a todos estos temas. Sí, muchas gracias por el texto. Dice, un científico mexicano que realizó estudios respecto a todos estos temas conscientemente y concerniente al espíritu y los estados alterados de conciencia fue Jacob Gringe. Él dejó varios libros de sus investigaciones. Muchas gracias por ese aporte, Carlos. Pues realmente ahí es donde nosotros nos vamos dando cuenta cómo nuestros amigos nos van brindando este apoyo que nosotros necesitamos para poder ir entendiendo y ir comprendiendo este tipo de situaciones a las cuales nosotros estamos incursionando. Acá en un inicio nos están comentando cómo está funcionando el hemisferio izquierdo del cerebro y el hemisferio derecho del cerebro. Entonces, ahí nos está indicando realmente las situaciones en las cuales se va dando esos estudios, se va dando esos análisis, y por supuesto cada uno de nosotros tenemos que tomar conciencia de que hay una parte emocional y hay otra parte en cuanto a lógica. Entonces, estos dos se van integrando y van armonizándose, no es que estén separados. Por supuesto, en la parte física están separados porque cada uno cumple una función determinada, pero ya en la parte, en su conjunto, eso es maravilloso, eso es lo hermoso, eso es lo lindo de poder nosotros conocer el cerebro, poder nosotros entender su estructura, poder nosotros entender también que la psicología juega un papel sumamente importante para que nosotros salgamos adelante de las dificultades que nosotros hemos tenido, de las penas que nosotros hemos atravesado, de las situaciones difíciles y de las situaciones complejas que hemos vivido en nuestra niñez o durante nuestra vida cotidiana, pero que nosotros vamos a ir luchando para ir mejorando en cada una de nuestras actividades. Nuestro Padre nos está brindando la oportunidad para que nosotros podamos luchar.
Nuestro Padre nos está brindando las oportunidades para que podamos nosotros seguir avanzando eh, en este conocimiento. Y por eso nos comentan acá que también la psiquiatría, que es la ciencia que se dedica a colocar ciertos medicamentos, o sea, es un médico que puede, a través de ciertos fármacos, ayudar para que mejore el comportamiento del ser, pero mucho tacto y con mucho ojo, en determinado momento puede ser que puede existir en, vamos a ver, hay eco en la grabación, vamos a repetir en esta idea. Por ejemplo, el espíritu es la base de la psicología transpersonal conforme lo demuestra la ciencia espírita en innumerables experiencias mediúnicas. Y aquí es donde nosotros nos vamos dando cuenta cómo el Padre nos está brindando el apoyo, la orientación, a través de los estudios, de los análisis, para que podamos nosotros irnos desarrollando, porque en determinado momento, tal vez nosotros, diferentes épocas, diferentes culturas, nosotros hemos sido sumisos, y entonces dejamos especial a lo que los otros digan, y nuestras experiencias son individuales, experiencias que nos están brindando para que nosotros podamos desarrollarnos, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder ejercer nuestra opinión. Tenemos la oportunidad de poder nosotros declarar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y por eso el libre albedrío funciona, pero también es sumamente importante la lógica que debe de existir. Dentro de él es ayudar nuestro grupo familiar y ayudar a los hermanos en todo un conjunto, en todo un grupo. Nuestros hermanos nos están comentando a través del estudio de la doctrina espírita que podamos nosotros integrarnos y ayudarnos. No nos dice integrarnos y despedazarnos, que lastimosamente así pareciera, dadas las circunstancias en las cuales nosotros estamos viviendo y donde existe mucho, prevalece mucho la violencia, prevalece mucho lo que habíamos leído anteriormente, el ego, prevalece mucho el narcisismo, prevalece mucho la vanidad. Entonces, nos compete a nosotros ir trabajando, ir luchando para que podamos nosotros desatar esas amarras internas que nosotros tenemos y, por supuesto, dependiendo de cómo va a ser ese comportamiento, así será a futuro nuestra dicha o desdicha, nuestra gracia, desgracia, tanto acá en el plano terrenal como en el plano espiritual, en nuestro plano de hogar. Entonces, por eso acá nos están dando la oportunidad de, a través del título, la nueva estructura del ser humano, o sea, y darnos a conocer cómo nos comentan la importancia de que tenemos que tomar en consideración el espíritu, el perispíritu y el cuerpo. Y también acá, la página 35 dice, de ese modo, el ser humano supera la condición reduccionista a que fue sometido por algunos psicólogos y amplía la dualidad cuerpo-espíritu para presentarse en una estructura completa que abarca todos los acontecimientos que le suceden. También acá nos podemos dar cuenta que a través de este estudio, nuestros hermanos en el plano acá terminal, nuestros hermanos que son materialistas, ya se puede dar cuenta que existe un espíritu, aún cuando a veces no lo quieren aceptar, aún cuando se niegan a aceptar al espíritu, pero conforme este tipo de ciencias, conforme este tipo de se van dedicando al estudio, a la introspección, al yo interior. La psicología ayuda enormemente, la psiquiatría ayuda bastante, y otros que son otras ciencias que van facultando para que pueda desarrollarse, que pueda entender, fortalecerse cada uno de nosotros, o sea, sentirse entero, eso quería dar ese sentirse entero. Pero también nos comenta que en un momento dado a veces el ser humano tiene la capacidad de poder aprender, tiene la capacidad de poder entender una serie de acontecimientos, pero en cuanto a las emociones, en cuanto a las situaciones difíciles en el hogar, se desborona y se viene abajo. Y en algunas ocasiones, si es muy sensible la situación,
él empieza, en algunas ocasiones, puede dejarse llevar por los vicios y hasta desencarnar, debido a ese punto sensible que le afectó enormemente, pero físicamente él podía tener la capacidad, él podía entender, él podía conducir a la familia, él era miembro activo en diferentes actividades, pero también y nosotros ahí nos vamos dando cuenta que emocionalmente somos importantes dentro de ese conjunto de, convocamos esa serie de energías que nosotros estamos teniendo en nuestro interior a través del estudio del espíritu. Y por eso nos comenta la importancia de que y en la página 36 dice, teniendo como sede el espíritu conforme asevera el enfoque espíritu, la ley de Dios está escrita en la conciencia. Y en el pie de página dice la pregunta 621 del libro de los espíritus de Allan Kardec. Esta es una nota del autor espiritual que es José Ángeles. Luego dice, que es la detentora de la realidad que poco a poco se revela de acuerdo con la evolución del ser en su proceso de lapidación de valores, el despertar de las leyes que duermen latentes en ellas. Nosotros estamos dormidos. Nosotros muchas veces no queremos despertar las situaciones difíciles a las cuales nosotros estamos atravesando y nos empecinamos en quedarnos ahí. Nuestra intención es superar. Nuestra intención es darnos cuenta cuál es el objetivo de la vida. Cuando nos levantamos, hacer exactamente las mismas actividades sin ningún fin o hacer las actividades, pero teniendo en cuenta que eso nos va a servir para la superación de nuestro espíritu, para que podamos nosotros también contribuir con la sociedad, con quienes nosotros nos relacionamos y sentirnos cómodos, sentirnos bien. Entonces todo esto nos va a ir a ayudar para ir comprendiendo. Dice acá, en la página 37, dice, ese es el gran desafío para la psicología profunda, avanzar cada día más en la interpretación del ser humano sin detenerse en modelos estáticos tradicionales y estar atenta a las informaciones de las demás ciencias y del espiritismo, asumiendo así una posición abierta y holística. Es decir, que cada uno de nosotros nos vamos dando cuenta de este tipo de situaciones que estamos atravesando y que la doctrina espírita nos ayuda enormemente. Nosotros no estamos diciendo que solo la doctrina espírita tiene la verdad. Acá nos están comentando nuestros hermanos que tengamos razonamiento, que tengamos lógica, que tengamos razón. Incluso nuestro hermano Allan Kardec, codificador de la doctrina espírita, nos dice que todo lo pongamos a través del tamiz de la lógica y la razón, para que nosotros podamos entender. No nos están diciendo, créanlo y que lo que todo se diga, todo se va a creer. No, lo vayamos analizando y que dentro de ese análisis que nosotros estamos teniendo, va teniendo una lógica en la cual nos hace superarnos y fortalecernos. Y dice otro punto en la página 36. La reencarnación, por el contrario, posibilita la comprensión de los fenómenos evolutivos porque favorece a todos los seres con las mismas posibilidades de crecimiento desde la moneda, que decía en la primera página de Estación Dharma, a los organismos más sencillos constituidos por una célula sin núcleo. Y acá nos dice la conquista del conocimiento y del amor, que culmina en su plenitud. Acá lo que nosotros hemos estudiado, lo que nosotros hemos avanzado, lo que nosotros hemos entendido también dentro del estudio, es que nosotros vamos a de una forma alegórica, nos dicen que vamos a ir desarrollando las dos alas del ángel, la del conocimiento y la de la moral. Y dentro de la moral es el amor para con nuestro prójimo, el amor para con nuestros hermanos, el amor para con nuestros enemigos también, porque son aquellos quienes no nos desean bien, porque nosotros hemos tenido dificultades, nosotros hemos tenido barreras, nosotros hemos tenido con ciertos complejos, incluso pueden ser en determinado momento que sean nuestros obsesores. Entonces, allí que nos compete a nosotros cambiar para poder nosotros corregir las cosas dañinas que nosotros pudimos haber hecho en el pasado, que hoy no nos acordamos, pero que nos compete ahora hacer el bien. Ahora, cuando nosotros vamos adquiriendo el conocimiento y lo estamos utilizando adecuadamente para desarrollo, beneficio de nuestro prójimo, excelente. Pero si nosotros vamos utilizando nuestro conocimiento para el juicio de nuestros hermanos, para lastimar a nuestros hermanos, para herir a nuestros hermanos, para sentir nosotros grandes y apachar a nuestros hermanos, hacerlos como que debemos, no es el caso es que podamos nosotros sino desarrollar y avanzar. Eso es lo que puedo comentar con respecto a este tema que nos dio a conocer a través de este libro
para ser consciente de Joana de Ángeles que nos está orientando, que nos está brindando este apoyo. Entonces vamos a finalizar con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado y que hagan que al salir de aquí cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y de la buena. Deseamos igualmente que estas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes y viciosos que hayan asistido a esta reunión sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Así sea.